Dios les bendice. Dios les bendice. Bienvenidos una vez más. Seguimos adelante con nuestro análisis bastante detallado del libro Cristianismo y Liberalismo. Así es, ya es nuestro sexto encuentro con esta obra tan relevante. Y hoy nos metemos de lleno exclusivamente en el capítulo 6, un título que lo dice todo: la salvación. Exactamente. Y aquí la tarea es bien específica. Poner cara a cara la visión cristiana bíblica de la salvación, que está totalmente anclada, ¿no?, en la obra de Jesucristo, con las propuestas del liberalismo moderno, que, muchas veces ponen el foco en otra parte. En el esfuerzo humano, quizás, o en entender las cosas intelectualmente. Mismo de la fe cristiana, algo irrenunciable. Entremos entonces. El capítulo, como decías, arranca fuerte contrastando. Pone sobre la mesa la doctrina cristiana que considera fundamental. Cristo murió en nuestro lugar. La expiación vicaria. Eso. Y el autor insiste que esto no es una teoría complicada, sino la enseñanza clara, llana, de la palabra de Dios. Sí, lo resume de forma muy directa. Nosotros merecíamos la muerte eterna por nuestro pecado, pero el Señor Jesús, por amor, murió en la cruz ocupando nuestro lugar. Simple y profundo. Pero aquí viene el choque con el liberalismo, ¿no? Justo ahí, porque el liberalismo, aunque a veces use las mismas palabras como propiciación o expiación, Les cambia el significado. totalmente. Les quita el peso bíblico. Para esta corriente, la muerte de Cristo tiene un efecto más bien subjetivo en nosotros. ¿Cómo sería eso? Pues se ve como un gran ejemplo de abnegación, de entrega, o quizá una forma en que Dios nos muestra cuánto odia el pecado, o una demostración de su amor. Pero el énfasis está en cómo nosotros respondemos a eso. Ya veo. Entonces, esta visión liberal, al centrarse en nuestra reacción, ¿termina ignorando la realidad objetiva de nuestra culpa delante de un Dios santo? Eso es lo que argumenta el autor. Y hace que la salvación dependa de si somos persuadidos o conmovidos. Exacto. En lugar de depender de un acto redentor objetivo, consumado por Dios para satisfacer su propia justicia. Entendido. Y ojo, el autor no niega que la cruz sea un ejemplo, claro que lo ves, y que muestre el odio de Dios por el pecado y su inmenso amor. El Nuevo Testamento lo dice. Pero esas verdades, dice él, derivan de la verdad central. Cristo murió por nosotros como sustituto para librarnos de la condenación. Sin esa base, sin ese acto que paga nuestra deuda. El ejemplo, por muy bueno que sea, no salva. Exacto. El ejemplo no rescata al culpable. El odio de Dios al pecado, sin una solución, solo nos aplastaría en desesperación. Y el amor que se muestra carecería de su expresión más radical, ¿no? El pagar el precio. Precisamente. Por eso el autor lamenta mucho cómo algunos liberales, dice él, se burlan de esta doctrina, pisoteando la gratitud profunda que genera en el corazón del creyente. Si nota ese dolor en el texto, ¿sí? Bueno, y esto nos lleva a otra objeción que el libro aborda de frente, una muy común. ¿Cuál sería? ¿Cómo es posible que nuestra salvación dependa de algo que pasó hace tanto tiempo? Un evento histórico, la crucifixión, hace 2000 años. Claro, suena lejano. ¿Y qué se propone como alternativa? Algunos intentan, esquivar el problema enfocándose solo en lo que Cristo hace hoy en la vida del creyente, como si la experiencia actual pudiera separarse del hecho histórico. Pero el autor es muy firme en esto, ¿verdad? Tajante. Argumenta que abandonar el evento histórico es básicamente abandonar el cristianismo. Porque la palabra misma evangelio significa. Buenas noticias. Noticias sobre algo que sucedió. No es una filosofía abstracta, fuera del tiempo. Es el anuncio de un acto divino, redentor, que partió la historia en dos. El hecho de que ocurriera hace mucho no le quita valor entonces. Al contrario, es evangelio precisamente porque sucedió. Es un hecho consumado. Y además, argumenta, ese evento histórico es el que se confirma hoy en la experiencia viva del cristiano. O sea, la experiencia no reemplaza la historia. No para nada. Pero la válida la hace real y personal en el alma del que cree, del que recibe ese perdón y esa nueva vida que la cruz hizo posible. Hablemos de otro punto controversial. La exclusividad. Sí, tema sensible. La afirmación cristiana de que la salvación se encuentra solo en el nombre de Jesús. Eso choca mucho hoy en día. ¿Y qué pasa con los que nunca oyeron hablar de él? El libro reconoce que es una doctrina difícil,
no lo niega, pero insiste en que el Nuevo Testamento es inequívoco al respecto. Cita Hechos 4:12, supongo. Entre otros. Y en ningún otro es salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es directo. Y señala que esto fue parte del escándalo de la piedra de tropiezo del cristianismo desde el principio. No es algo nuevo. Para nada. Y aclara, la cuestión no es si Dios ama a todos. La Biblia afirma que sí. El punto es que, dada nuestra condición humana, nuestra separación por el pecado, el único camino de reconciliación que Dios mismo ha provisto es a través de la obra de su Hijo. Y si es el único camino, la responsabilidad de compartirlo es enorme. Totalmente. Recae sobre la Iglesia, sobre los que ya conocen el mensaje. El autor usa una imagen fuerte. Es como la responsabilidad de un padre por alimentar a su hijo. Si el mensaje no llega, es un fallo nuestro, de los mensajeros. Un llamado muy serio a la misión. Muy serio. Pasemos a las objeciones más bien morales. Se suele decir que es injusto, hasta inmoral, que un inocente pague por la culpa de otro. Sí, esa es una crítica frecuente. ¿Cómo responde el libro? Señala dos problemas principales en esa objeción. Primero, que a menudo surge de una visión muy superficial de qué tan grave es el pecado ante la santidad absoluta de Dios. Se trivializa. ¿Y segundo? Y segundo, y esto es clave, que no se entiende la majestad, la singularidad de la persona de Jesús. Claro, porque si Jesús fuera solo un buen hombre, un mártir ejemplar, su muerte sería inspiradora, quizás, pero no podría pagar la deuda de otros. Sería una tragedia, un ejemplo heroico, pero nada más. Pero si Él es quien la fe cristiana afirma que es, el Hijo eterno de Dios hecho hombre, el Señor de la gloria. Ahí cambia todo. Entonces, su sacrificio tiene un valor infinito, un poder redentor que ningún otro ser podría tener. Solo Él podía llevar sobre sí nuestros pecados de una manera eficaz. El autor usa himnos para ilustrar esto, ¿no? Sí, hace un contraste interesante. Menciona himnos como Más cerca, oh Dios, de ti, que se enfoca mucho en nuestra experiencia, en nuestras pruebas, en mi cruz. Que es válido, pero no es el centro de la expiación. Exacto. Luego otros que celebran el evento de la cruz, pero quizás sin captar del todo la profundidad de lo que significa que Él murió por nosotros. Pero destaca uno en particular. Sí, uno que dice algo como, cuando contemplo la maravillosa cruz, en donde el príncipe de gloria murió. Ahí está la clave, dice el autor. ¿En quién murió? Exacto. Al reconocer quién es el que murió, el príncipe de gloria, se abre la posibilidad de entender por qué su muerte pudo ser sustitutoria, vicaria. Por nosotros. La identidad divina de Cristo es fundamental para entender su obra redentora. Entendido. Y esto se conecta con otra crítica que a veces se escucha desde el liberalismo. ¿La del Dios furioso? Esa misma. Que la doctrina de la cruz presenta a un Dios iracundo casi sediento de sangre, que necesita ser aplacado. El libro refuta eso de plano. Responde que esa caricatura ignora por completo la enseñanza bíblica sobre la santa ira de Dios contra el pecado, algo que, por cierto, el propio Jesús enseñó con mucha claridad. O sea que, sin una conciencia real de la gravedad del pecado, es difícil entender la necesidad de una expiación que satisfaga la justicia perfecta de Dios. Una verdadera convicción de pecado hace comprensible por qué era necesaria la cruz. Además, esa crítica parece olvidar la perspectiva trinitaria, ¿no? Totalmente. No se trata de que un tercero inocente venga a calmar a un Dios enojado y distante, no. Es Dios mismo, en la persona del Hijo, quien por amor infinito asume el costo de nuestra redención. Dios provee el Cordero. Dios provee el sacrificio, y Él mismo lo realiza en la persona de su Hijo. Así satisface su propia justicia perfecta y a la vez demuestra su amor de una manera insondable. Juan 3:16 lo resume todo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es Dios actuando en amor y justicia a la vez. Exactamente. Y esto choca de frente con esa tendencia moderna que el libro critica duramente de querer una religión más light, más cómoda. Más alegre, dice a veces. Sí, eliminando los atributos incómodos de Dios, como su justicia, su santidad, su ira contra el mal, presentándolo solo como un padre bonachón, indulgente, que siempre perdona todo sin más. Y el autor pregunta,
¿Funciona eso realmente? ¿Hace a Dios más atractivo, más digno de adoración? Su respuesta es un no rotundo. Un Dios así, tan indiscriminadamente bueno, sin carácter, sin santidad, se vuelve irrelevante, insípido. No inspira verdadera devoción. Y sobre todo, es verdad. Ese es el Dios que se revela en la creación y en la Biblia. Claramente no. Ni la naturaleza ni las escrituras, incluyendo las palabras de Jesús sobre el juicio y el infierno, presentan a un Dios así. Entonces, ¿el verdadero gozo cristiano no viene de inventar un Dios a medida? Para nada. Viene de la comunión restaurada con el Dios real, el Dios vivo, que es perfectamente santo y justo, y también infinitamente misericordioso. Una comunión que solo es posible por su gracia asombrosa en Cristo. Un gozo profundo, dice el libro, pero mezclado con temor reverente. Exacto. Un temor sano ante su majestad. Bueno, yendo más allá del perdón inicial, el capítulo explica que la salvación involucra dos actos divinos más, que son fundamentales: la justificación y la regeneración. Sí, dos conceptos clave. ¿Podrías explicarlos brevemente? Para que quede claro. Claro. A ver, la justificación básicamente es un acto legal de Dios. Como un juez justo, Él nos declara justos delante suyo. Aunque no lo seamos perfectamente nosotros mismos. Exacto. No por nuestros méritos, sino porque Él nos acredita, nos imputa la justicia perfecta de Cristo. Y esto lo recibimos por la fe. Es un cambio de estatus inmediato ante Dios. Vale, ¿y la regeneración? La regeneración es el nuevo nacimiento. Es la obra sobrenatural, interior, del Espíritu Santo que nos da una nueva naturaleza espiritual. Nos hace nuevas criaturas, como dice Pablo. Pasamos de estar espiritualmente muertos a tener vida espiritual. ¿Y ambas, justificación y regeneración, son? Son acciones iniciales y decisivas de Dios. No son procesos graduales de automejora que nosotros llevamos a cabo. Son regalos divinos. Y aquí hay otra diferencia importante con la perspectiva liberal, ¿cierto? Sí, muy marcada. Porque el liberalismo tiende a confiar más en el potencial humano inherente para mejorar, en sacar lo bueno que supuestamente ya está latente en nosotros. El libro menciona ejemplos, como apelar al honor de un prisionero o cosas así. Exacto. Y el autor dice, bueno, fomentar las cosas buenas que hay en las personas, lo que la teología llama gracia común, tiene su valor, es útil socialmente. Pero no cura la enfermedad de fondo. no puede curar la raíz del problema, que es el pecado. Para eso, insiste el autor, se necesita algo radicalmente diferente. Una intervención divina. Una nueva creación, un acto sobrenatural de Dios. Por eso Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No es reformar lo viejo, es hacer algo completamente nuevo por el poder de Dios. Ok, pero entonces surge la pregunta inevitable. ¿Por qué seguimos pecando? Exacto. Si somos nuevas criaturas, justificados, regenerados, ¿por qué la lucha constante contra el pecado en la vida cristiana? Muy buena pregunta. El libro explica que después de esos actos iniciales de Dios, justificación y regeneración, viene lo que se llama santificación. Que es un proceso. Correcto. La santificación es el proceso que dura toda la vida del creyente. Ya hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, pero el pecado todavía está presente, aunque ya no reina. Y entonces, la vida cristiana es una lucha. Es una lucha continua contra ese pecado remanente, pero es una lucha que libramos con el poder del Espíritu Santo, buscando crecer día a día a la imagen de Cristo. La fe que salva, como dice Pablo, no es una fe pasiva, es una fe que obra por el amor. Entiendo. Es un camino, no solo un punto de llegada inicial. Vida de lucha y crecimiento se vive, añade el autor, en esperanza. ¿Esperanza de qué? Esperanza de la victoria final. No estamos satisfechos ni con el estado caído de este mundo, ni siquiera con nuestro propio progreso espiritual, que siempre es imperfecto. Miramos hacia adelante. Miramos hacia adelante. Anhelamos la redención completa de nuestro ser y la comunión perfecta y sin pecado con Dios en la eternidad. Y ese enfoque en el otro mundo, aclara, no es un escapismo egoísta, Sino sino un anhelo santo por Dios mismo,
por su presencia, por la consumación de su reino. Hay otro punto interesante que aborda el capítulo: la tendencia a valorar el cristianismo solo por su utilidad social. Ah, sí, una crítica fuerte que hace. Que se apoya a la fe si sirve para americanizar inmigrantes, o para lograr paz en las fábricas, o para tener barrios más seguros. Exacto. Se ve la religión como un medio útil para alcanzar fines seculares, fines de este mundo. Pero el autor dice que el cristianismo bíblico rechaza eso. Se resiste totalmente a ser instrumentalizada de esa manera. Jesús fue muy claro: buscad primero el reino de Dios y su justicia. La lealtad a Él y a su reino debe ser suprema, no secundaria. Usar la fe como una herramienta para otras cosas. La desnaturaliza, la vacía de su esencia. Los beneficios sociales positivos pueden ser, y a menudo son, una consecuencia de la fe genuina vivida en comunidad, pero son añadiduras, no el objetivo principal. Y aunque el cristianismo valora al individuo, no es puramente individualista, ¿verdad? Tiene implicaciones sociales. Claro que sí. El libro afirma que el cristianismo provee la base para una sociedad justa. Empieza por la familia, reconoce el lugar legítimo del Estado y exige que el amor cristiano se aplique en todas las áreas, incluyendo los negocios y la economía. Pero, ¿cuál es la respuesta social más propia del cristianismo según el autor? La Iglesia, no simplemente como una organización humana, sino como la Eclesia, la asamblea de los redimidos, la hermandad de pecadores que han nacido de nuevo por la gracia de Dios. O sea que la verdadera transformación social viene de adentro hacia afuera. Exacto. Viene de la influencia de estas personas transformadas por Dios, viviendo como sal y luz en el mundo, unidas en la comunidad de fe, más que de simplemente intentar reformar estructuras sociales con gente que no ha sido regenerada en su corazón. Esto nos lleva a la parte final del capítulo, que es bastante directa. Un diagnóstico de la crisis en la iglesia de su tiempo. Sí, y muchos dirían que sigue siendo muy actual. Señala que la debilidad de la iglesia visible se debe en gran parte a que se ha admitido en ella, incluso en posiciones de liderazgo, a multitudes que en realidad rechazan el evangelio central, aunque usen un lenguaje parecido. Personas que niegan doctrinas como la expiación vicaria, la deidad de Cristo, la autoridad de la Escritura, pero siguen dentro de las estructuras eclesiásticas. Y la propuesta del autor es controversial. Bastante. Argumenta que es necesaria una separación, por honestidad y claridad doctrinal, entre ese liberalismo que él considera en esencia otra religión y el cristianismo bíblico histórico, incluso si eso significa divisiones dentro de las denominaciones existentes. Porque mantener una unidad forzada entre visiones tan opuestas es destructiva para la verdad y para el testimonio fiel del Evangelio. Es una unidad falsa. Él se adelanta a la crítica de intolerancia, ¿no? Sí, hace una distinción importante. Una cosa es la libertad que todos tenemos de asociarnos con quienes comparten nuestras convicciones fundamentales. Otra cosa muy distinta, dice él, es la deshonestidad de permanecer dentro de una organización con el propósito de minar sus principios fundacionales desde adentro. Pone el ejemplo de unirse a un club político para oponerse a sus ideas. Exacto. No se trata de expulsar a nadie de la sociedad, sino de mantener la integridad doctrinal y el propósito fundamental de la Iglesia como comunidad de fe en el Evangelio. Y ante esta crisis, ¿qué recomienda? Dos cosas urgentes. Primero, una educación cristiana seria y profunda para combatir la ignorancia doctrinal que hace a la gente vulnerable a estas ideas. Que los creyentes conozcan bien su fe. Y segundo, valentía y fidelidad en la defensa del Evangelio. Elegir pastores y líderes que amen la cruz de Cristo, que prediquen la palabra con pasión y convicción, no que simplemente toleren la verdad como una opinión más entre otras. A pesar de este panorama, que suena un poco sombrío, el capítulo no termina en desesperación. No, para nada. A pesar de hablar de un paganismo infiltrado en la Iglesia, la nota final es de esperanza. ¿Y dónde pone esa esperanza? No en estrategias humanas, ni en números, ni en la fuerza de las instituciones. La esperanza descansa únicamente en las promesas de Dios y en su fidelidad probada a lo largo de la historia. Dios preservará a su pueblo y su verdad. Termina con un anhelo, ¿verdad?
Sí, un anhelo profundo por una comunión cristiana genuina, un refugio donde los creyentes unidos por la fe real en Cristo Redentor puedan dejar afuera las disputas del mundo y adorar juntos, con gratitud, a los pies de la cruz. Uf, qué recorrido por este capítulo. Nos deja pensando mucho, ¿no? Creo que nos confronta personalmente con una pregunta clave. ¿Cuál dirías que es? ¿Sobre qué fundamento descansa realmente nuestra esperanza de salvación? ¿Es en la obra completa, terminada, de Cristo en la cruz, como enseña la Escritura? O quizás, sin darnos cuenta, hemos adoptado alguna versión un poco diluida, más cómoda para hoy, pero que al final no tiene el poder de salvar. Es una pregunta fundamental. Y si nuestra respuesta es que sí, que confiamos plenamente en el Salvador bíblico, en su muerte por nosotros, entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo debería esa convicción tan profunda transformar radicalmente nuestra vida diaria? Claro, nuestro testimonio. Nuestra manera de relacionarnos dentro de la misma comunidad de fe, sobre todo en estos tiempos de tanta confusión doctrinal. ¿Vivimos realmente a la luz de esa cruz redentora? Es algo serio para meditar cada uno. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Dios les bendice.